Bienvenidos al curso de sistemas de alcantarillado. En esta sección vamos a construir una hoja de cálculo en Excel para determinar los elementos hidráulicos en las tuberías circulares. Recordemos que los alcantarillados se deben diseñar a tubo parcialmente lleno, y en la sección anterior vimos el cálculo de estas ecuaciones. Sin embargo, considero interesante pues hacer un repaso de la clase anterior. En esta diapositiva vemos los elementos hidráulicos a tubo lleno. Tenemos el tirante del agua, que aquí es igual al diámetro de la tubería. Tenemos el perímetro mojado, que es igual a pi por d. El área mojada, que es pi de 2 sobre 4. Y el radio hidráulico es el área mojada sobre el perímetro mojado. Entonces, en una tubería circular, el radio hidráulico es igual a d cuartos. Para calcular la velocidad, podemos utilizar la ecuación de Manning o podemos utilizar la ecuación de Chezy. Y para calcular el caudal, podemos utilizar la ecuación de la continuidad, donde Q es igual a la velocidad por el área. O sea, este es el caudal a tubo lleno y esta es la velocidad a tubo lleno. En este acetato vemos las ecuaciones para entrar a determinar los elementos hidráulicos a tubo parcialmente lleno. Recordemos que las letras minúsculas vamos a representar los elementos hidráulicos a tubo parcialmente lleno, y con las letras mayúsculas los elementos hidráulicos a tubo lleno. Entonces el tirante del agua, o sea, la altura de la lámina de agua real, es igual a d medios, que multiplica 1 menos el coseno de phi medios. Recordemos que phi es el ángulo del tirante, que ejerce el tirante del agua. Y ese ángulo phi es función de la relación d sobre d. O sea, para determinar el ángulo phi es necesario conocer la relación d sobre d. O sea, altura de lámina de agua real sobre el diámetro de la tubería. El área mojada es de 2 sobre 8, que multiplica phi menos el seno de phi. El perímetro mojado es pi por d por phi sobre 360. Como 360 es igual a 2pi, nos queda que el perímetro mojado es igual a d por phi sobre 2. El radio hidráulico es igual a d cuartos, que multiplica a 1 menos el seno de phi por 180 sobre 4pi por phi. O también es igual al área mojada sobre el perímetro mojado. La profundidad hidráulica es igual al área mojada sobre el ancho de la lámina de agua. El ancho de la lámina de agua es igual a t y es igual a d por el seno de phi medios. O sea que la profundidad hidráulica es igual a d sobre 8, que multiplica phi menos el seno de phi sobre el seno de phi medios. La velocidad la podemos calcular utilizando la ecuación de Manning y la ecuación de Chezy, y el caudal es la ecuación de la continuidad. Entonces, a continuación vamos a abrir las hojas de Excel. En esta hoja de Excel, que el Excel es un programa de computador muy práctico para lo que son los cálculos hidráulicos cuando estamos calculando acueductos o cuando estamos calculando alcantarillados. Cuando yo entro a diseñar un tramo de alcantarillado, por lo general, ¿qué datos conocemos? Conocemos la pendiente de la tubería, que puede estar expresada en porcentaje o en metro sobre metro. Conocemos la temperatura del agua, que las unidades son grados Celsius. Conocemos el tipo de la tubería, y si conocemos el tipo de la tubería podemos conocer el coeficiente de rugosidad absoluta. Si conocemos la temperatura, podemos calcular la viscosidad cinemática en centímetros sobre segundo o en metros cuadrados sobre segundo. Y el caudal, que también es un dato. Entonces les reitero pues que cuando vamos a hacer un diseño es muy normal tener algunos datos, y la incógnita puede ser el diámetro.
el diámetro comercial o el diámetro nominal. Entonces les reitero pues de que los datos más comunes, cuando estamos utilizando la ecuación de Chezy y vamos a calcular los elementos hidráulicos en función del ángulo phi, es la pendiente, ¿sí? La pendiente de la tubería, la temperatura del agua, el tipo de tubería, el coeficiente de rugosidad, la viscosidad cinemática. En esta hoja de cálculo, cuando yo tengo la temperatura, la hoja de cálculo me entra a buscar, ¿sí? En esta propiedades del agua, cuál es el valor de la viscosidad cinemática. Miremos que para nuestro ejemplo tenemos que la temperatura son 15 grados y la hoja de cálculo nos busca automáticamente en propiedades del agua el valor de la viscosidad cinemática, cuyas unidades son centímetros al cuadrado sobre segundo. Entonces, miremos acá la fórmula, buscar V6, que V6 es la temperatura del agua, en la hoja de cálculo propiedades del agua, ¿sí? Entre la columna B8 a la B38, que es la temperatura, nos entra a buscar la viscosidad cinemática que está expresada en la columna F8, F38. O sea que esta es una instrucción bastante sencilla del Excel que nos permite, si tengo unos valores, el Excel me puede buscar automáticamente el valor de esa celda. ¿Qué diámetros comerciales tenemos en las tuberías de alcantarillado? Cuando tengo tuberías de concreto, el diámetro nominal es igual al diámetro interno. Entonces, lo más normal es que las tuberías se entren a reconocer en pulgadas. O sea que los diámetros comerciales de la tubería de concreto son 8, o sea, de 2 en 2 hasta 20. Después tenemos 24 pulgadas, 27 y así sucesivamente, hasta 110 pulgadas. Bueno, el coeficiente de rugosidad absoluta para el concreto varía entre 0,3 y 3 milímetros. Para nuestro caso, vamos a utilizar un valor de 0,3 milímetros. Pero recuerden que todas las unidades están expresadas en metros. O sea que esta rugosidad la debo expresar en metros. La viscosidad en metros cuadrados sobre segundo. El caudal en metros cúbicos sobre segundo, así tenga las unidades en litros. Entonces recordemos que pues las ecuaciones todas son en el sistema métrico decimal, o sea que tenemos metros sobre segundo, etcétera, etcétera. Entonces esta fila acá es esta columna por la conversión de pulgadas a metros. Entonces recordemos que una pulgada equivale a 0.0254. Entonces, esta celda es el valor de esta por esta columna. Este D máximo, cuando vamos a ver las normas de diseño, ese porcentaje de ocupación va a ser entre un 70 y un 85%. O sea que esta celda va a variar dependiendo del diámetro comercial. Entonces, ¿qué dice la norma? Que el D sobre D vale 0,7 si el diámetro es menor o igual a 500 milímetros. Entonces, por eso en esta fórmula que tenemos, si el diámetro, o sea, lo que es la celda B17, es menor o igual a 0,5, que son 20 pulgadas, ¿sí? D sobre D vale 0,7. Si el diámetro varía entre 500 y 1 metro, ese D sobre D vale 0,8. Y si el diámetro es mayor de 1 metro,
ese D sobre D vale 0,85. Entonces miremos que acá estamos utilizando la función si. Si esto vale esto, entonces me coloca esto. Si no, me va a colocar un valor de 0. O sea, si el D sobre D fuera mayor de 1, nos colocaría 0. Entonces miremos acá la construcción de toda esa columna. ¿Sí? Entonces miremos que cuando el D sobre D es menor de 20 pulgadas, esto vale, el D sobre D vale 0,7. Entre 20 pulgadas y 40 pulgadas vale 0,8. Y mayor de 40 pulgadas, o sea, mayor de 1 metro, ese D sobre D vale 0,85. Entonces recordemos que esta es uno de los parámetros de diseño para el diseño de los alcantarillados. Esta celda es el valor del D comercial por la relación D sobre D. O sea, si tengo D mayúscula y D mayúscula, me queda D. O sea que este es el valor de la lámina de agua real. Ahora calculemos el valor del ángulo φ. Entonces recordemos que esta expresión, el ángulo φ, es función de la relación D sobre D. O sea que φ es igual a 2 veces a coseno, 2 veces a coseno de 1 menos 2 veces la relación D sobre D. Entonces miremos que D17 es D minúscula y B17 es D mayúscula. Entonces, miremos que aquí tenemos el ángulo φ y las unidades son radianes. Muy importante esto, porque en el Excel los ángulos los calcula en radianes. Después tenemos la fórmula del área. El área. Entonces recordemos que el área es D2 sobre 4, ¿sí? O D2 sobre 8, que multiplica φ menos el seno de φ. Entonces miremos que acá tenemos D2 sobre 8, que multiplica a φ, que es 17, ¿sí? Menos el seno de φ. Ese es el valor del área. Después tenemos el perímetro mojado. Entonces recordemos que el perímetro mojado es pi por d por phi sobre 360. Haciendo la conversión de unidades, el perímetro nos queda el diámetro por el ángulo dividido por 2. O sea que tenemos d por el ángulo dividido por 2. Ese es el valor del perímetro mojado. Después tenemos el radio hidráulico. Entonces miremos que en el radio hidráulico tenemos dos formas de calcularlo. Que el radio hidráulico es área mojada sobre perímetro mojado. O también el radio hidráulico con la fórmula es d cuartos, que multiplica 1 menos el seno de phi sobre phi. O sea que hay dos maneras de calcular el radio hidráulico. La más sencilla es que el radio hidráulico es el área sobre el perímetro. Entonces aquí tenemos las dos maneras y nos dan iguales para calcular el radio hidráulico. Después tenemos el cálculo de la velocidad. Y el cálculo de la velocidad vamos a utilizar la ecuación de Chezy. Por eso estamos definiendo la rugosidad y estamos definiendo la temperatura para poder calcular la viscosidad cinemática. Entonces recordemos que la velocidad es igual a menos 2 por la raíz de 8g, que es la aceleración de la gravedad, 8 por g, por el radio hidráulico, ¿sí? Por el radio hidráulico, por la pendiente. Entonces miremos acá, que aquí tenemos, como la pendiente es una constante, la debemos ponerle F4 para que nos quede como una constante. Entonces aquí tenemos que 2 por 8 por G por R por S elevado a, o la raíz a la 0,5, por el logaritmo decimal, ¿sí? De K sub S, que K sub S es la viscosidad, la rugosidad absoluta, dividido 14.8 por H17, que es el radio hidráulico, por 2.51 más 2.51 por la viscosidad cinemática, pero en metros sobre segundo. Dividido 4 más dividido 4 por R, por la raíz de 8G, por R por S
y todo este lo ponemos le ponemos los 3 paréntesis. O sea que esta es la expresión en Excel para calcular la velocidad utilizando la ecuación de Chezy. Ya conocido la velocidad y el área, podemos calcular el caudal real. Entonces miremos que el caudal es igual a la velocidad por el área. ¿Sí? O sea que el caudal es el área por la velocidad. ¿Qué nos falta determinar? Nos falta determinar la profundidad hidráulica. Y hay 2 formas de calcular la profundidad hidráulica. Como ya tenemos, recordemos que profundidad hidráulica es L y es igual al área sobre el ancho de la lámina. Y el ancho de la lámina es igual al diámetro por el seno de phi medios. Entonces miremos que el ancho de la lámina es igual al diámetro por el seno de phi medios. O también la podemos calcular que esa L es igual a D sobre 8, con la otra expresión más larga, que es igual a D sobre 8, por el ángulo menos el seno del ángulo, dividido el seno del ángulo dividido sobre 2. O sea que tenemos 2 expresiones para calcular la profundidad hidráulica. O sea que ya aquí pueden ustedes completar lo que son todos los valores para los diferentes diámetros comerciales. ¿Cuál es la idea? Ya con el diámetro, o sea, con la tubería, necesitamos escoger cuál es el diámetro que nos va a transportar ese caudal. Entonces miremos que necesitamos transportar un caudal en metros cúbicos por segundo, o sea, tiene que ser un valor, o sea, que nos sirve tranquilamente una tubería de 8 pulgadas, ¿sí? Porque el caudal es 0.044. O sea que para nuestro ejercicio podemos escoger tranquilamente un diámetro de una tubería de concreto de 8 pulgadas para que nos transporte un caudal de 0.02 metros cúbicos o 20 litros por segundo con una pendiente del 1,5. Entonces, esa es más o menos las expresiones matemáticas y la hoja de cálculo que nos facilitan los cálculos para escoger los diámetros más apropiados para cada tramo. Entonces les reitero que la información que uno entra a considerar es la pendiente de la tubería y el caudal, el tipo de tubería, la temperatura del agua, y el tipo de tubería también nos entra a arrojar cuál es el coeficiente de rugosidad. Entonces recordemos también que hay 3 maneras de entrar a resolver o a conocer los elementos hidráulicos en tuberías circulares. La primera forma fue conociendo el ángulo phi. La segunda fórmula es en función de las gráficas. Y la tercera forma es a partir de unas ecuaciones aproximadas que fueron desarrolladas por ingenieros de las empresas públicas de Medellín. Estas ecuaciones son en función de Q sobre Q. Y con esas ecuaciones en función de Q sobre Q, yo puedo encontrar la relación B sobre B o puedo encontrar la relación D sobre D. O sea que, y estas ecuaciones son más prácticas, porque con uno en el diseño, uno por lo general entra a calcular el caudal real y uno entra a asumir unas condiciones de tubo lleno y puede encontrar el caudal a tubo lleno. Entonces, la hoja de cálculo que vamos a ver enseguida es poniendo en práctica estas ecuaciones. Entonces, les reitero pues de que estas ecuaciones en función de Q sobre Q me permiten encontrar la relación B sobre B. Entonces, dependiendo del valor de Q sobre Q, yo tengo para este intervalo, tengo la ecuación B sobre B cuando esta relación de Q sobre Q vale 0 o hasta menor o igual a 0.06. Esta segunda ecuación nos sirve para calcular la relación de velocidades cuando la relación de Q sobre Q
vale entre 0.06 y 0,26. Y la última ecuación varía entre 0,26 y 0,91 el valor de Q sobre Q, y esta es la otra ecuación. También tengo ecuaciones para calcular la relación D sobre D en función de la variación de Q sobre Q. Esta es la primera ecuación, cuando Q vale hasta 0,11. Esta es la segunda ecuación, cuando vale entre 0,11 y 0,21. Y la tercera ecuación, cuando vale entre 0,21 y 0,91. Y conocido la relación D sobre D, ya puedo encontrar el valor del ángulo φ, que es como lo vimos en la hoja de cálculo anterior. Recordemos que φ es igual a 2 veces arcoseno de 1 menos 2D sobre D. Pero como yo ya tengo la relación D sobre D, puedo calcular el valor del ángulo φ. Conocido φ, puedo encontrar la relación R sobre D. O la ecuación del radio hidráulico, como lo vimos en la hoja de cálculo anterior. O encontrar la relación L sobre D. ¿Sí? O sea, pues de que conocido el ángulo φ, ya puedo encontrar el valor del radio y el valor de la profundidad hidráulica. Entonces miremos a continuación la hoja de cálculo. Bueno, entonces aquí tenemos los mismos datos, tengo la pendiente. Tengo la pendiente en porcentaje, la pendiente en metros sobre metros, tengo el caudal en metros cúbicos por segundo, en litros por segundo, y tengo el tipo de tubería, pero aquí, como vamos a utilizar aquí la ecuación de Manning, ¿sí? Para calcular la velocidad de tubo lleno, debo especificar el valor de N de Manning para la tubería de concreto. Entonces el N de Manning para la tubería de concreto es un valor de 0.013, vuelvo y tengo los diámetros comerciales, vuelvo y tengo el diámetro comercial en metros. Ahora vamos a calcular la velocidad. Entonces recordemos que la velocidad es igual a 1 sobre n por d cuartos a la 2 tercios por la pendiente a la 1 medio. Entonces recordemos que en la ecuación de Manning el radio hidráulico es de cuartos. Entonces la ecuación para calcular la velocidad es 1 sobre n, que es V8, ¿sí? Que es una constante, por lo que tenemos aquí con el pesos. Para volverle pesos, me paro en la celda y le digo F4 y me coloca que este valor es constante, ¿sí? Por el diámetro de cuartos elevado a la 2 tercios, por la pendiente elevado a la 0,5. Y recordemos que la pendiente la debo expresar en metros sobre metros, no en porcentaje, ¿sí? O sea que esas son la ecuación para entrar a calcular lo que es la velocidad a tubo lleno, ¿sí? Para una tubería de un diámetro dado, con esta pendiente y con este coeficiente de Manning. O sea que, y este es el caudal a tubo lleno, que el caudal a tubo lleno es velocidad por el área. Y recordemos que el área es pi de 2 sobre 4. O sea que el caudal es igual a la velocidad por pi, que esta es la fórmula del Excel para reconocer el valor de pi, por el diámetro al cuadrado dividido por 4. O sea que ese es el valor del caudal a tubo lleno. Como ya tengo el valor del Q sobre Q a tubo lleno y tengo el Q real, puedo encontrar la relación Q sobre Q. Entonces miremos acá que este Q es constante, por eso le colocamos pesos B5 sobre el caudal, que es la celda D13. Esta es la relación Q sobre Q. Entonces recordemos que conocido la relación Q sobre Q, yo puedo encontrar la expresión B sobre B y puedo encontrar la relación D sobre D. Conocido la relación B sobre D, puedo encontrar la velocidad real. Porque conocido la velocidad a tubo lleno, yo puedo encontrar la velocidad real. Entonces recordemos de nuevo la expresión. Y aquí tenemos una función de Excel, no sé si algunos la pueden conocer, que tenemos 3 sí. E13, o sea, si Q sobre Q es menor o igual a 0.06, él me calcula la B sobre B con esta ecuación. Tengo otro si B sobre B es menor o igual a 0.26, él me calcula B sobre B con la siguiente fórmula.
Y si B sobre B es menor o igual a 0,91, me calcula la relación B sobre B con esta expresión. Si B sobre B es mayor de 0,91, la hoja de cálculo nos va a colocar 0. O sea que esta es una forma pues de calcular B sobre B cuando tengo tres ecuaciones y utilizando la función psi, ¿sí? Para que ustedes vayan conociendo pues el Excel. Entonces aquí tenemos B sobre B y conocido B sobre B puedo encontrar la velocidad real, que esta velocidad real es igual a ¿qué? A la velocidad de tubo lleno por la relación B sobre B. Entonces ya tengo el caudal, tengo la velocidad real, tengo el Q sobre Q, tengo la relación de velocidades, tengo la velocidad de tubo lleno, ahora debo encontrar la relación D sobre D. Entonces recuerden que D sobre D también es una ecuación en función de Q sobre Q, y tengo tres ecuaciones en función de Q sobre Q. Entonces la primera ecuación, si Q sobre Q es menor o igual a 0,11, me calcula el D sobre D con esta expresión. Si Q sobre Q es menor o igual a 0,21, me calcula D sobre D con esta ecuación. Y si Q sobre Q es menor o igual a 0,91, me calcula D sobre D con esta última ecuación. Si Q sobre Q es mayor de 0,91, la hoja de cálculo nos coloca 0. O sea que esa es otra expresión utilizando la fórmula de psi. Conocido D sobre D y conocido el D de la tubería, puede encontrar el valor de la altura de la lámina de agua real, que es igual a esta relación D sobre D por el valor del diámetro, ¿sí? O sea que es D sobre D por el valor del diámetro, pero no en pulgadas sino en metros. Bueno, si ya tengo la relación D sobre D, yo puedo encontrar el ángulo phi, así como hicimos en la hoja de cálculo anterior. Entonces conozco el ángulo phi, que es igual a dos veces el arco seno de 1 menos 2D sobre D, ¿sí? Que es esta ecuación. 2 por A coseno de 1 menos la relación D sobre D. Y conocido el ángulo phi, puede encontrar el radio hidráulico y puede encontrar la profundidad hidráulica con esas ecuaciones. O sea, pues de que esta es una hoja de cálculo para calcular los elementos hidráulicos, pero conocido la relación Q sobre Q. Y utilizando la ecuación de Manning, y en la otra hoja de cálculo utilizamos fue la ecuación de Cauchy. Entonces ya podemos calcular Entonces, miremos una cuestión acá interesante, que aquí nos pone, pues, o sea, no nos reconoce eso, por aquí nos está dando un valor negativo, ¿sí? O sea, es tan pequeñito la relación D sobre D, que no, pues, ya la ecuación, pues, pierde su exactitud y nos coloca valores negativos. Y al colocarme valores negativos, la ecuación no da valores ajustados ni aproximados, sino que la ecuación ya no la reconoce porque nos da valores negativos de D sobre D. O sea que lámina de agua nos da valores que no son. Entonces observemos nuevamente que para un diámetro de 8 pulgadas con una pendiente del 1,5 obtengo un caudal a tubo lleno de 0.041 y el Q sobre Q vale 0.47. El B sobre B vale 0.84 y la relación D sobre D nos vale 0.54. O sea que podemos utilizar tranquilamente esa tubería de 8 pulgadas con una pendiente del 1,5 para transportar ese caudal de 20 litros por segundo. Entonces esta es la hoja de cálculo que es más fácil o más práctica de utilizar, porque cuando uno está haciendo el cálculo de los alcantarillados, lo cual se hace tramo por tramo, uno entra a calcular el caudal real, tiene las cotas de terreno de las diferentes cámaras,
tiene la longitud del tramo, o sea que es muy fácil asumir la pendiente, o sea que este es un dato fácil de conocer en el diseño de alcantarillados. Entonces tenemos que entrar a determinar cuál es el diámetro para que esa tubería nos transporte adecuadamente este caudal real. Entonces, volviendo pues a los resultados de la hoja de cálculo, observamos que para un diámetro de 8 pulgadas, obtenemos una velocidad a tubo lleno de 1.29, un caudal a tubo lleno de 0.04, una relación Q sobre Q de 0.47, una relación de velocidades de 0.85, una velocidad real de 1.096, un porcentaje de ocupación o una relación de alturas de lámina de agua de 0.54. Recordemos que el valor máximo es 0.7 para un diámetro de 8 pulgadas, o sea que tranquilamente podemos utilizar esa tubería de 8 pulgadas para transportar este caudal de 20 litros por segundo. Entonces recordemos pues de que estas dos hojas de cálculo que les expliqué en el día de hoy, ¿sí?, entran a utilizar las dos de las tres metodologías que vimos en las secciones anteriores. Bueno, entonces en la sección del día de hoy vimos lo que es la utilidad de las hojas de cálculo en Excel, ¿sí?, lo que es la facilidad de construir las hojas de cálculo, y por eso los invito a que ustedes construyan sus propias hojas. Entren a repasar los conceptos del CEL y entran a repasar las ecuaciones para calcular los elementos hidráulicos en función de la relación D sobre D o en función del ángulo phi, que esa es la primera hoja de cálculo, y la segunda hoja de cálculo en función de la relación de Q sobre Q. Entonces, todos estos conceptos los vamos después a utilizar para el diseño de los alcantarillados de agua residual, los alcantarillados pluviales y los alcantarillados combinados. Por eso es muy importante que ustedes ejerciten esos conceptos de hidráulica y vayan familiarizándose o vayan repasando lo que son las hojas de cálculo utilizando el software de Excel. Bueno, muchas gracias.